Seminario de actualización de ginecología y obstetricia. Bienvenidos al Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia. El día de hoy veremos el tema de manejo de hemorragia obstétrica, código H. El tema será impartido por la doctora Fernanda López Torres. Mi nombre es la doctora María Fernanda López Torres, soy residente segundo año de Ginecología y Obstetricia y el día de hoy voy a presentar la monografía que es titulada Manejo de hemorragia obstétrica, código H, la cual fue supervisada por el doctor Salvador Jiménez Chaidez, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y asesorada por el doctor Mario Rodríguez Bosch, jefe de Departamento de Ginecología y Obstetricia, y por el doctor Miguel Ángel Nares Torices, jefe de Departamento de la Unidad de Cuidados Intensivos. A lo largo de esta monografía podremos conocer la prevalencia de esta complicación, así como el impacto que tiene en la salud pública. Recordaremos la definición de hemorragia a nivel mundial según las distintas organizaciones y colegios. Lograremos identificar los factores de riesgo más relevantes, así como conocer las maniobras de contención, medicamentos y técnicas quirúrgicas para su manejo y recordar el algoritmo institucional del manejo de la hemorragia obstétrica. La importancia de esta monografía radica que el 80% de las muertes maternas por hemorragia obstétrica ocurren en menos de 4 horas a partir de su inicio, y esto es importante ya que el 80-90% de ellas son prevenibles. Esta complicación tiene secuelas como múltiples transfusiones, infertilidad al requerir esterectomía y secuelas psicológicas, y la actuación inmediata, secuencial y multidisciplinaria es decisiva, ya que la hemorragia obstétrica hoy en día es responsable de una muerte materna cada 4 minutos a nivel mundial. En cuanto a la definición, como podemos observar en la diapositiva, varía según los distintos colegios y organizaciones, recalcando que el Colegio Americano la define como una pérdida sanguínea por arriba de los 500 mililitros sin signos de choque o grave cuando se presentan 1000 mililitros o signos de choque. En nuestro instituto la definimos como una pérdida sanguínea por arriba de los 1000 cc independientemente de la vía de resolución o cuando la paciente presenta datos de inestabilidad hemodinámica. La hemorragia obstétrica es una de las complicaciones más comunes en obstetricia y se cataloga como una de las principales causas de morbimortalidad materna severa. Hoy en día es responsable de la muerte de 150,000 mujeres al año, es decir, del 25% de las 600,000 muertes maternas anuales en todo el mundo. En países desarrollados ocupa el segundo a tercer lugar de muertes maternas directa, detrás de las complicaciones hipertensivas. En cuanto a nuestro país, el informe semanal de vigilancia epidemiológica número 28 reporta una razón de muerte calculada de 30.3 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados. Como podemos ver en la tabla de la derecha, de esta razón materna, la hemorragia obstétrica ocupa el segundo lugar, causando hasta 15.4% de estas muertes. Viendo en la gráfica de barras que San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Nuevo León y Baja California son las entidades federativas con más razón de muerte calculada a nivel nacional. En cuanto a nuestro instituto, en esta gráfica de pasteles podemos observar las distintas causas de muerte que se presentan, observando del lado izquierdo que de 1995 a 2008 la hemorragia obstétrica ocupó el primer lugar hasta en un 25%, siendo responsable de 17 muertes maternas. Del lado derecho, del 2009 al 2021, aunque la hemorragia continuó siendo la primera causa de muerte, se observó una disminución de 17 a 8 muertes maternas, queriendo recalcar que desde el 2016, que comenzó la planeación del Código H hasta su implementación y hasta el año pasado, únicamente se registraron 2 muertes maternas, pudiendo traducir un beneficio en la implementación de este protocolo. En cuanto a los cambios hemodinámicos, es importante sobre todo para tratar una paciente que tendrá hemorragia, recordando que hay 5 cambios importantes en la gestación. El primero será la expansión del volumen plasmático, que ocurre hasta un 30 a 50%, un aumento en la masa eritrocitaria hasta en un 50% y un aumento del gasto cardíaco materno. La disminución de las resistencias vasculares sistémicas irá en aumento con los cambios previamente mencionados y por último habrá un aumento en el fibrinógeno y en los factores sanguíneos procoagulantes. Todo esto nos lleva a que el útero al final de la gestación cuenta con un flujo sanguíneo dentro de 700 a 900 mililitros por minuto y esto se genera como una protección del estado hemodinámico materno y para lograr una tolerancia a la hemorragia en la mujer embarazada. Durante el embarazo y el puerperio vamos a tener una serie de adaptaciones fisiológicas a la hemorragia. Cuando presentamos un sangrado por arriba del 10%, se produce una vasoconstricción de los compartimentos arteriales y venosos para mantener una adecuada tensión arterial y así logrando una adecuada perfusión a los órganos vitales.
Cuando esta hemorragia alcanza el 20% o más del volumen sanguíneo total, se disminuye la tensión arterial con un aumento proporcional de la frecuencia cardíaca, disminuyendo el gasto cardíaco por una pérdida de la precarga. Se logra una mala perfusión a los órganos terminales, generando un estado de choque. La clasificación de la hemorragia es anteparto o posparto, y cuando ocurre posterior al nacimiento se subdivide en primaria en las primeras 24 horas y secundaria más allá de las 24 horas hasta las 6 a 12 semanas posparto. Como fin de esta monografía nos vamos a concentrar únicamente en la hemorragia obstétrica primaria. En cuanto a la etiología y los factores de riesgo, las causas de hemorragia obstétrica se pueden agrupar en estos 4 grupos llamados las 4T, que son tono, trauma, tejido y trombina, siendo el tono la etiología más prevalente hasta en un 70-80%, pudiendo ser causada por atonía o sobredistensión uterina, corioamnionitis, agotamiento muscular o inversión uterina. En un 15-20% por trauma, como son las laceraciones del canal de parto o la ruptura de licencia uterina. En un 5-10% por el tejido, como la retención de los restos óvulo-placentarios y el tejido hemático, y hasta en menos del 1% como la trombina, incluyendo las coagulopatías congénitas y adquiridas. Los factores de riesgo irán en relación a cada etiología. En cuanto al tono, el embarazo múltiple puede aumentar hasta 3.67 veces más el riesgo de hemorragia y el antecedente de hemorragia obstétrica hasta 7.97 veces más. En cuanto al trauma, los desgarros perineales aumentan 1.35 veces más y las lesiones cervicales hasta 25.7 veces más el riesgo de hemorragia. En cuanto al tejido, la placenta previa aumenta 6 veces más y la retención placentaria hasta 5 veces más nuestro riesgo. Y la trombina, el uso de anticoagulante, así como una anemia menor a 9, aumenta hasta 3 veces más el riesgo de sangrado. En nuestro instituto, en las normas y procedimientos de obstetricia del 2021, se recopilaron estos factores de riesgo en nuestra población, encontrando que el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta causa hasta 15.74 veces más el riesgo y el peso fetal por arriba de los 4.000 gramos y el acretismo placentario hasta 12 veces más este riesgo, queriendo recalcar en este apartado que sobre todo el 40% de las pacientes que presentaron hemorragia obstétrica no contaron con algún factor de riesgo identificable. Entrando en tema del manejo secuencial del código H, recordemos que cada hospital e instituto cuenta con su propio protocolo y plan de acción para la hemorragia. Sin embargo, este es con el que contamos en nuestro instituto y al cual nos apegamos. Consta de distintas fases, desde la consulta externa y urgencias, en el cual identificaremos factores de riesgo. La fase 0 se aplica a todos los nacimientos, la fase 1, la cual consiste en activar el protocolo de hemorragia, la fase 2, la cual consiste en el avance secuencial a través de procedimientos, y en la fase 3, donde se tratará la hemorragia masiva. Comenzando con la consulta externa y urgencias, deberemos identificar los factores de riesgo. Según el Departamento de Salud Pública de California, nos brinda ciertos incisos para poder estratificar a la paciente desde la primera consulta o urgencias. Teniendo que una paciente se considera de riesgo bajo cuando no cuenta con alguna incisión uterina previa, cuenta con menos de 4 partos previos o no tiene alguna coagulopatía conocida. En cuanto al riesgo intermedio, son pacientes que ya presentan algún antecedente de cirugía uterina, gestación múltiple o historia previa de hemorragia obstétrica. Y el riesgo alto son pacientes con anomalía de la inserción placentaria, recuento plaquetario por abajo de 100.000 o presentar alguna coagulopatía conocida, entre otras. Desde este momento también podremos considerar el uso de hemoderivados en cada paciente, siendo de riesgo bajo únicamente requerirán pruebas cruzadas. En riesgo intermedio, un concentrado eritrocitario en reserva y de riesgo alto, 2 concentrados y 2 plasmas frescos congelados cruzados. En cuanto a nuestro instituto, nosotros estratificamos a las pacientes según los factores de riesgo publicados en la Guía de la Práctica Clínica del 2017, mismos en los que fuimos partícipes de su elaboración, los cuales toman en cuenta los antecedentes personales no patológicos, patológicos, gineco-obstétricos y del padecimiento actual. Se realiza un puntaje y si la paciente cuenta con algún factor de riesgo con puntaje de 5, se cataloga como de muy alto riesgo. Y cualquier puntaje mayor a 1 se deberán tomar medidas como una canalización de la doble vía, colocar una sonda urinaria y tener disponibles hemoderivados y laboratorios vigentes. Nosotros al realizar una historia clínica de primera vez, se nos va a arrojar esta tabla en el sistema, la cual contiene los factores de riesgo con mayor peso para poder catalogar a las pacientes con alto riesgo de hemorragia en nuestro instituto.
Pasando a la fase 0, hay que recordar que esta fase se aplica a todos los nacimientos independientemente si presentan factores de riesgo o no. Comenzando con el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, la cual fue una medida que se implementó para reducir hasta en un 60% en la hemorragia obstétrica. Consta de la administración profiláctica de oxitocina, la cual puede aplicarse de 10 a 20 unidades de forma intravenosa o intramuscular, sin encontrar una diferencia estadísticamente significativa en el momento de aplicación, sea al momento de que sale el hombro anterior o posterior al alumbramiento. Consta también de un masaje uterino y de una tracción controlada del cordón umbilical. En esta revisión sistemática, publicada en el 2019, se tuvo como objetivo comparar un manejo activo versus el manejo expectante del tercer periodo del trabajo de parto en pacientes que presentaron hemorragia obstétrica primaria severa. Se incluyeron 8 estudios con el análisis de 8.892 pacientes en 8 países, observando en este primer forest plot que la reducción en no presentar una hemoglobina menor a 9 en las primeras 24 a 72 horas posparto en la madre se logró hasta en un 50%. En cuanto a la reducción de la hemorragia por arriba de los 500 mililitros, el manejo activo logró hasta reducir un 66%, concluyendo que el tratamiento activo puede reducir la incidencia de la hemorragia posparto por arriba de los 500 mililitros y la anemia materna después del parto. Continuaremos con la evaluación continua, la cual consta de la cuantificación de la pérdida sanguínea y de los signos vitales. El manejo de la hemorragia obstétrica en la piedra angular es su diagnóstico oportuno y reemplazo rápido del volumen de sangre perdido, sobre todo para la implementación de medidas médicas y quirúrgicas inmediatas para abordar la causa subyacente y así evitar más pérdidas. De aquí radica la importancia de la cuantificación de la pérdida sanguínea para evitar el retraso de las intervenciones. En cuanto a los métodos para la cuantificación, contamos con métodos clínicos y cuantitativos. Los métodos clínicos podemos empezar con esta tabla brindada por la ATLS para clasificar el estado de choque de nuestra paciente. Aunque no se encuentra estandarizada en el embarazo, nos puede ayudar a clasificar el grado de choque. La mayoría de las pacientes se van a encontrar en una clase 2, sobre todo por los cambios hemodinámicos del embarazo. Sin embargo, estas pacientes ya pudieron haber empezado con datos de hipovolemia. Hay que recalcar en esta clasificación que el manejo hídrico está recomendado en la clase 1 y clase 2 únicamente con cristaloides y a partir de la clase 3 se agregarán hemoderivados. En esta clasificación el grado de choque lo va a establecer el peor parámetro encontrado. En cuanto al índice de choque, hoy en día es el indicador más preciso de hipovolemia. Es una herramienta útil en la predicción o detección de la hipovolemia de una forma temprana. Traduce la relación lineal inversa con el trabajo sistólico del ventrículo izquierdo en la insuficiencia circulatoria aguda. Cuando existe una reducción del trabajo sistólico del ventrículo, se podrá traducir en una elevación del índice de choque, el cual se define como el cociente entre las variables fisiológicas de la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Sus valores cambian en pacientes no embarazadas y embarazadas. Sin embargo, en el embarazo se considera normal un puntaje de 0.7 a 0.9, siendo por arriba de este corte un aumento en la mortalidad y en el riesgo de transfusión. En este artículo de revisión se realizó un análisis secundario de 4 estudios realizados en la Universidad de California, con el objetivo de determinar si el índice de choque era un predictor de resultados maternos adversos en mujeres con choque hipovolémico secundario a la hemorragia obstétrica. Se incluyeron a 958 mujeres con hemorragia posparto del 2004 al 2012, con medición aislada de las variables de presión arterial sistólica, diastólica, presión arterial media, el índice de choque y la frecuencia cardíaca, y se dividieron a las pacientes en 3 grupos de resultados adversos. En esta primera tabla podemos observar el valor del área bajo la curva de las medidas de las variables aisladas comparadas con el índice de choque, observando que el índice de choque se mantuvo superior en los 3 desenlaces adversos en comparación con estas medidas aisladas. En esta tabla podemos observar que tanto para la mortalidad como para los desenlaces adversos maternos, el punto de corte por arriba de 0.9 presenta una sensibilidad hasta el 100% con especificidad del 75% y un valor predictivo negativo de hasta el 99.2%, concluyendo que el índice de choque es un fuerte predictor de los resultados adversos. En este mismo estudio se tomó como punto de corte por arriba de 1.4, la paciente va a requerir una necesidad de intervención o ingreso a UCIA y por arriba de 1.7 nos va a traducir un desenlace grave o fatal en la paciente.
En cuanto al cálculo de hemorragia obstétrica, hay que recordar que en el embarazo hay un peso corporal total aumentado hasta en el 100% y la ganancia hídrica del embarazo hasta en un 50%. Con estas variables nosotros vamos a poder calcular el volumen sanguíneo al final del embarazo y con un sangrado total en el procedimiento quirúrgico calcular su porcentaje de hemorragia, multiplicando el peso de la paciente por estas constantes matemáticas y con el volumen sanguíneo al final del embarazo realizar una regla de 3 para así obtener el porcentaje de hemorragia. Contamos con algunas fórmulas más simplificadas como las que podemos ver en nuestra pantalla. En cuanto a los métodos cuantitativos, contamos con la estimación visual, directa, el método gravimétrico y el método electrónico. Comenzando con la estimación visual, históricamente este ha sido el principal método para determinar la pérdida sanguínea, sobre todo porque es bastante simple. Sin embargo, es subjetivo e imprecisa, ya que llega a subestimar la pérdida sanguínea real cuando los volúmenes son altos hasta en un 30-50% y sobreestima cuando los volúmenes son bajos. Se debe realizar colocando un campo quirúrgico a 2 metros del cirujano y este debe conocer el grado de absorción de cada material, el cual cambia según cada instituto. En caso de las bolsas recolectoras que no se encuentran graduadas, debe colocarse a la altura de la cara del cirujano para hacer una adecuada cuantificación. En este pictograma podemos observar el grado de absorción de los materiales textiles con los cuales contamos en nuestro instituto. En cuanto a la estimación directa, es una técnica que utiliza herramientas de recolección para tener una evaluación más precisa, ya que se apoya de contenedores y bolsas graduadas, teniendo una precisión hasta del 31% mayor que el método visual. Esta sobre todo debe iniciarse justo en el momento del alumbramiento y restar todo líquido prealumbramiento. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia nos brinda ciertas recomendaciones para la cuantificación en el momento del parto y posterior al parto. En cuanto al parto, se recomienda iniciar la cuantificación posterior al nacimiento y restar siempre la cuantificación prealumbramiento. En cuanto a la cesárea, deberá realizarse posterior a la ruptura de membranas y cuantificar y avisar a todo personal de enfermería de las soluciones que se utilizan para la irrigación para así también restarlas de todo este líquido prealumbramiento y postalumbramiento. Esto deberá ser sumado al volumen calculado de textiles por un método gravimétrico, al cual será el método que pasaremos. Hoy en día es el método más preciso con el que contamos, ya que consiste en la medición del peso de los textiles utilizados para determinar el volumen absorbido en el textil. Se debe de cuantificar el peso en seco de los materiales absorbentes y se repite esta medición cuando contienen un contenido sanguíneo, así realizando una conversión de 1 a 1. Como podemos observar en esta imagen, se realizó el peso de la compresa húmeda, el cual era de 80 gramos, y después se restó el peso de la compresa seca, el cual era de 44 gramos, obteniendo una cuantificación final de 36 mililitros en el textil. En este artículo publicado en el año 2016 en el Diario de Singapur, se realizó un estudio prospectivo de junio a diciembre del 2013, con el objetivo de comparar la eficacia de estimación visual de la pérdida sanguínea versus la medición directa utilizando una bolsa recolectora. Se incluyeron a 286 mujeres con un embarazo a término, de bajo riesgo de sangrado, mayores de edad y con un nacimiento vía vaginal. Se excluyeron a todas las mujeres que tuvieran algún trastorno hemorrágico preexistente, pudiendo observar en la tabla del lado izquierdo que se realizó una cuantificación en mililitros con la bolsa recolectora. Justo en el medio, el método por estimación visual, subdividido en grupos según los mililitros cuantificados, posteriormente la exactitud y por último la infraestimación, pudiendo resaltar a primera vista que hasta los 100 mililitros el método visual tuvo una exactitud bastante buena de hasta el 70% y prácticamente el 0% de infraestimación. Sin embargo, después de estos 100 mililitros, la exactitud de la infraestimación bajó bastante hasta un 30%. Pudiendo decir que sí hay una diferencia significativa entre estos dos métodos y que después de los 100 mililitros la estimación visual subestima y tiende a ser 31% menos precisa. En cuanto al método electrónico, es uno de los más nuevos, el cual utiliza plataformas de inteligencia artificial y algoritmos. Se utilizan distintos dispositivos para las tomas de fotografías de textiles y contenedores quirúrgicos, y con ayuda de un análisis colorimétrico y algoritmo, se va a cuantificar la hemoglobina y la pérdida de sangre en tiempo real. Esta aplicación es llamada Triton y ciertos estudios reportan que detecta más pacientes con pérdida sanguínea por arriba de los 1000 mililitros que la estimación visual con una P estadísticamente significativa, lo que nos puede traducir un ahorro de tiempo y costos.
En este momento nosotros debemos evaluar y preguntarnos si nuestra paciente alcanzó la hemorragia de los 500 mililitros o más o presenta una inestabilidad hemodinámica. En caso de ser no la respuesta a esta premisa, continuaremos con nuestro manejo posparto estándar. En caso de ser sí la respuesta, continuaremos con la fase 1, la cual consta de activar el protocolo de hemorragia. Nosotros debemos solicitar ayuda y activar el protocolo de hemorragia siempre que se alcance una hemorragia por arriba de 500 cc, independientemente de la vía de resolución, llamando a la extensión 999 y notificando en el grupo de WhatsApp institucional, el cual está conformado por distintos médicos, jefes de departamentos, bancos de sangre y laboratorio, los cuales conforman un equipo de respuesta rápido, tanto quirúrgica como de reanimación. Desde este momento del algoritmo hasta el final, hay que saber que se debe mantener en todo momento una evaluación continua de los signos vitales y que la cuantificación de hemorragia no va a parar hasta que se logre un control del sangrado, y debemos apoyarnos del uso de la lista de cotejo. Como todo escenario de trauma, debemos recordar nuestro ABCDE, teniendo siempre una vía aérea permeable, una ventilación adecuada, deberemos controlar el sangrado y tratar de buscar la causa subyacente, así como evitar la hipotermia en todos los casos. Esta es la lista de cotejo, la cual nosotros tenemos en nuestro instituto, la cual nos podrá ir guiando fase a fase para un adecuado manejo de la hemorragia. En el momento que nosotros activemos el protocolo de hemorragia, nuestra paciente ya debe de contar con 2 vías permeables, por lo menos un calibre 14 a 16, un apoyo ventilatorio con oxígeno suplementario de 3 a 5 litros minutos, y por el equipo de anestesiología se va a evaluar la necesidad de una intubación. La terapia hídrica se recomienda con soluciones tibias en carga, sobre todo cristaloides, con un máximo de 3 litros al inicio para evitar la acidosis hiperclorémica, sobre todo al uso de solución salina al 0.9%. Se debe mantener una monitorización de la paciente continuamente, con los laboratorios, gasometría y hasta con el uso de la tromboelastografía. Se debe mantener la normotermia de la paciente con medios físicos o podemos llegar a utilizar sábanas térmicas. Deberemos de identificar la causa y siempre solicitar pruebas cruzadas. Como ya comentábamos, tenemos de contar con 2 concentrados eritrocitarios y 2 plasmas frescos congelados, y en este momento tener disponibilidad de 2 crioprecipitados, así como 2 aféresis plaquetarias. En la siguiente tabla podemos observar los distintos hemoderivados con sus indicaciones, su efecto y su modo de administrar, sabiendo que el concentrado eritrocitario está indicado por arriba de los 1500 mililitros de pérdida sanguínea y cuando la paciente presenta datos de bajo gasto, lo cual nos puede aumentar la hemoglobina hasta 1 gramo sobre decilitro y el hematocristo hasta 3 a 5%. El plasma fresco congelado estará indicado cuando haya un alargamiento de los tiempos de coagulación y esta aumenta hasta un 20 a 50% de los factores de coagulación. Y a los concentrados plaquetarios, estos pueden aumentar hasta 5.000 a 10.000 plaquetas y una aféresis será equivalente hasta 6 unidades de concentrados plaquetarios, aumentando hasta 50.000 plaquetas. En este momento, aparte de todo lo mencionado, debemos de tener un manejo simultáneo con maniobras de contención y terapia farmacológica. En cuanto al manejo farmacológico, en esta diapositiva podemos observar el manejo que estaba recomendado en el orden de administración de los medicamentos, pudiendo observar sus distintos precios. En esta tabla ejemplificamos los mecanismos de acción de cada fármaco, así como su presentación, la farmacodinamia, dosis, frecuencia recomendada, contraindicaciones y efectos adversos. Recordando que la oxitocina, como fármaco de primera línea, su mecanismo de acción es la unión a receptores de oxitocina, aumentando así el calcio intracelular y aumentando la contracción uterina. Tiene una vida media de 3 a 5 minutos con un inicio de efecto casi inmediato. La metilergonobina queremos resaltar sobre todo sus contraindicaciones, como es la hipertensión, la preeclampsia, enfermedad cardiovascular. En cuanto a la carbetocina, es un análogo de oxitocina que se ha visto hasta puede ser superior que la oxitocina, sobre todo en parámetros de cesárea, teniendo como contraindicación asma, enfermedades cardiovasculares, ya que puede causar broncoespasmo e hipotensión. El misoprostol es un análogo de prostaglandinas E1 con dosis recomendadas vía rectal de 600 a 1000 microgramos, causando como efectos adversos náusea, vómito y diarrea. Y el ácido tranexámico, como veremos más adelante, es un fármaco que hoy en día está considerado sobre todo para la prevención de la hemorragia obstétrica. En esta revisión sistemática publicada en el año 2018, se tuvo como objetivo identificar los fármacos uterotónicos más eficaces para prevenir la hemorragia posparto y generar una clasificación según su eficacia y sus efectos secundarios.
Se incluyeron a 197 ensayos de 53 países distintos, con un total de 135.559 pacientes, donde se compararon 7 uterotónicos. Como podemos observar del lado derecho, contamos con un análisis en redes, siendo cada círculo la representación de cada medicamento o combinación de medicamentos y la línea que lo une, la cantidad de población en la cual fue estudiado y su fuerza de asociación. Encontrando que en la hemorragia posparto por arriba de los 500 mililitros, la carbetocina logró una reducción hasta el 28% y la ergometrina y el misoprostol en combinación con la oxitocina logró una reducción de hasta el 30%, todos estos comparados con la oxitocina estándar. En cuanto a la hemorragia posparto por arriba de los 1000 mililitros, como podemos observar, estas combinaciones no lograron una diferencia estadísticamente significativa para la reducción de la hemorragia comparados con la oxitocina estándar. En cuanto a la combinación del misoprostol y la oxitocina, se vieron beneficios adicionales como fueron reducir hasta arriba de un 50% el uso de uterotónicos adicionales y el riesgo de transfusión de hemoderivados, pudiendo concluir que la carbetocina y la combinación de ergometrina y misoprostol con oxitocina fueron los fármacos más eficaces para prevenir la hemorragia posparto por arriba de los 500 mililitros que la oxitocina estándar actual. En cuanto a la evidencia de misoprostol y oxitocina, aunque se vieron beneficios, también se pudo observar que fue menos consistente, sobre todo por las vías de administración y dosis que se utilizaron en los distintos estudios. En este artículo publicado en el Lancet en el año 2017, que es el Woman Trial, lo que quiso tener como objetivo fue evaluar los efectos de la administración del ácido tranexámico en mujeres que presentaron hemorragia posparto. Se incluyeron hasta 20.000 pacientes mayores de 16 años de marzo del 2010 a abril de 2016. Pacientes posparto y poscesárea fueron incluidas, las cuales administró 1 gramo intravenoso de ácido tranexámico versus placebo, pudiendo observar en este forest plot que en la población en la que se aplicó ácido tranexámico se logró una reducción de la mortalidad, sobre todo hasta en un 81%. Concluyendo que el ácido tranexámico reduce la muerte por sangrado en mujeres con hemorragia posparto sin efectos adversos. En cuanto a tiempo de aplicación, este metaanálisis, que incluyó hasta 40.138 pacientes, tuvo como objetivo examinar si el efecto del retraso del tratamiento sobre la eficacia de los antifibroníticos era en su momento de administración. Se incluyeron pacientes con hemorragia aguda grave, traumática y posparto, y se pudo observar que la aplicación del ácido tranexámico tuvo una efectividad estimada de hasta el 90% cuando se tuvo únicamente un retraso de tratamiento de 15 minutos. El tratamiento inmediato mejoró la supervivencia por arriba del 70% y sí se observó que el beneficio de supervivencia fue disminuyendo en un 10% por cada 15 minutos de retraso en el tratamiento. Y como podemos observar en la gráfica, después de 3 horas no se observó algún beneficio con este medicamento, pudiendo concluir que un breve retraso en el tratamiento reduce el beneficio de la administración del ácido tranexámico y que se recomienda su administración sobre todo en los primeros 15 minutos del inicio de la hemorragia. En esta diapositiva lo que queremos ejemplificar es que si nosotros aplicáramos cada medicamento y nos esperamos a su inicio de acción para controlar el sangrado, el tiempo requerido para controlarlo únicamente con un manejo farmacológico sería hasta de 28 minutos. Nosotros recordando que el útero tiene un flujo sanguíneo de 700 a 900 mililitros minutos en este momento, el manejo escalonado no es algo que se debería de utilizar, sino que el manejo es simultáneo, también junto con las maniobras de contención, las cuales veremos a continuación. En cuanto a las maniobras de contención, contamos con la compresión aórtica, la compresión bimanual, el balón de Bacre y el pinzamiento de las arterias uterinas. La compresión aórtica se realiza colocando el puño en el abdomen a 2 centímetros por arriba de la cicatriz umbilical y a 2 centímetros a la izquierda de la línea media, corroborando su efectividad con la disminución del pulso femoral. Esta se puede realizar en conjunto con la compresión bimanual, misma que se realiza insertando la mano por la vagina, conformando un puño para aplicar presión contra la pared anterior del útero y con la mano contralateral aplicar presión contra la pared posterior del útero. Esta se debe mantener hasta que se inicien otras intervenciones, se controle el sangrado o el útero se encuentre bien contraído. En cuanto al balón de Bacre, hay que recordar que entra dentro de la categoría de los balones hemostáticos intrauterinos, como lo son el balón de Ebb o el balón de Cook. Sin embargo, el balón Bacre es de los más utilizados en la actualidad. Fue utilizado por la FDA y la FIGO en el año 2003 y está hecho de silicona médica. Tiene una capacidad de insuflación de 300 a 500 mililitros. Aunque ciertos estudios han visto que esta capacidad de insuflación se puede superar, el fabricante no recomienda superar estos 500 mililitros.
Está diseñado para su ingreso y estancia en la cavidad endouterina y cuenta con un extremo proximal con un drenaje, el cual nos ayuda a la cuantificación del sangrado. La aplicación es rápida y requiere de un mínimo entrenamiento, lo cual es útil en lugares con un difícil acceso a hemoderivados o para técnicas quirúrgicas de mayor complejidad. Su mecanismo de acción es a través del incremento de la presión intraluminal sobre las paredes uterinas con el fin de ejercer la compresión de la vasculatura uterina. Existen distintas fórmulas de llenado. Una de ellas es multiplicar la constante de 11 por las semanas de gestación y sumando el número de 41, así obteniendo los mililitros que necesitamos para la insuflación de este. En cuanto al test de taponamiento intrauterino, fue un término introducido por el Colegio Británico de Ginecología y Obstetricia, en el cual consta de la evaluación del sangrado en la primera hora de colocación del balón Bakri. Si supera los 50 cc en la primera hora, lo que nos traduce es una baja efectividad del balón y un alto riesgo de utilizar otra técnica quirúrgica, como la histerectomía. Pero recordemos que el balón Bakri tiene un éxito de hasta el 80%. Mismo que se ve en este siguiente artículo publicado en el año 2020 por el Diario Americano de Ginecología y Obstetricia, donde se realizó una revisión sistemática y metaanálisis de hasta 91 estudios, incluyendo de 4.729 pacientes, con el objetivo de evaluar la eficacia, la efectividad y la seguridad del taponamiento con balón intrauterino para el tratamiento de la hemorragia posparto. Como podemos observar en esta tabla, en la parte inferior se obtuvo una tasa de éxito global agrupada de hasta un 86%, siendo su mayor efectividad en escenarios de atonía uterina y de placenta previa, con un 87.1% y 86.8% respectivamente. En cuanto a la vía de resolución, los partos postcesárea sí tuvieron una menor tasa de éxito en un 81.7% comparado con la resolución vía vaginal de hasta 87.1% su éxito, pudiendo concluir que el taponamiento con balón intrauterino tiene una alta tasa de éxito para el tratamiento de la hemorragia posparto grave y parece ser seguro, y que su mayor tasa de éxito es en partos vaginales versus partos por cesárea. Por último, en cuanto al pinzamiento de las arterias uterinas, recordemos se realiza colocando dos valvas de Eastman tanto de forma anterior como posterior y pinzando los labios del cérvix. Localizaremos de forma anatómica el ligamento cardinal para así colocar las pinzas de anillos curvas en dirección medial y poder pinzar la arteria uterina. Posteriormente se colocará una sonda Foley para realizar la cuantificación del sangrado. Toda esta técnica con el objetivo de disminuir el flujo arterial uterino, sobre todo en la región inferior durante su pinzamiento, ya que recordemos el 70% de la irrigación uterina está dado por estas arterias. Sin embargo, se considera una maniobra temporal, así como el resto de las maniobras de contención. El traje antichoque no neumático es un recurso utilizado sobre todo en hospitales de bajos recursos. Fue desarrollado en 1971 por la NASA y es un insumo de neopreno conformado por 5 a 6 segmentos articulados horizontales con el fin de proporcionar una contrapresión circunferencial en la parte inferior del cuerpo, esto mejorando el gasto cardíaco y la tensión arterial, así comprando tiempo y disminuyendo la severidad de choque, sobre todo para el traslado de estos pacientes a hospitales de segundo y tercer nivel o aplicando alguna otra medida quirúrgica. En este momento debemos evaluar nuevamente el sangrado de nuestra paciente. Si este se ha controlado, debemos continuar con nuestra vigilancia posparto. En caso de continuar nuestro sangrado, a pesar de las maniobras de contención y aplicación de fármacos, debemos pasar a la fase 2, la cual consta de la base secuencial a través de procedimientos, sobre todo técnicas quirúrgicas. Las técnicas quirúrgicas se subdividen en conservadoras, siendo suturas compresivas y ligaduras vasculares, y en técnicas definitivas como la histerectomía, recordando que son procedimientos subutilizados sobre todo por desconocimiento o falta de habilidad quirúrgica. Las suturas compresivas, como su nombre lo dicen, utilizan la compresión quirúrgica del útero para controlar el sangrado. Sobre todo son útiles en casos de atonía persistente, refractaria o el uso de uterotónicos y como ventaja tienen la preservación de la fertilidad, siendo estas algunas de ellas. En cuanto a la sutura compresiva del Bell-Lynch, hay que recordar que es una sutura continua transmural que comprime el cuerpo del útero y tiene una efectividad hasta por arriba del 75%, previniendo el 66% de la hemorragia refractaria, y es la técnica de elección sobre todo cuando se cuenta con una histerotomía postcesárea, a comparación de la sutura de Hyman, la cual fue una modificación de la técnica de Bell-Lynch, en la cual no se requiere una histerotomía y está indicada en casos de hemorragia refractaria en parto vaginal. Algunas otras son los puntos de Hocho, las cuales consisten en realizar puntos hemostáticos transfictivos a nivel del cuerpo uterino y es útil en zonas de acretismo focal.
Y en cuanto a la sutura compresiva con el uso del balón intrauterino, es también llamada la técnica del útero sándwich, la cual combina en una sutura compresiva con una maniobra de contención como es el balón intrauterino hemostático. Esto con la finalidad de llevar al útero a su mínima perfusión, así disminuyendo la hemorragia. En cuanto a las ligaduras vasculares, estas deben realizarse siempre de una forma progresiva, de acuerdo al resultado hemostático que vaya teniendo cada una de ellas. Por eso su uso es selectivo. Y recordemos, pueden ser uni o bilaterales. Hay distintas ligaduras vasculares, sin embargo, únicamente mencionaremos las primeras dos. La técnica de O'Leary fue una técnica publicada en 1966, requiriendo un acceso por la cara anterior del útero con el objetivo de visualizar y ligar los vasos uterinos por lo menos a 1 centímetro por debajo de la histerotomía para lograr la hemostasia. La técnica de Posadas fue publicada en el 2007 como una modificación de la técnica de O'Leary, teniendo que requerir la esterilización del útero, y a comparación de la técnica de O'Leary, esta requiere un acceso por la cara posterior del útero. Se van a visualizar y palpar los vasos uterinos para efectuar la ligadura de forma bilateral y se agregará aparte una ligadura de la rama terminal de la arteria ovárica de forma bilateral, llevando así al útero a su mínima perfusión hasta en un 95%. En este estudio publicado en el año 2019 por la Revista de Ginecología y Obstetricia de México, se hizo un estudio retrospectivo y descriptivo con el objetivo de reportar la experiencia de 7 años con la técnica Posadas para el control de la hemorragia obstétrica. Se incluyeron a 750 pacientes con hemorragia obstétrica resistente a uterotónicos, incluyéndose desde el 1 de octubre del año 2011 hasta el 31 de agosto del 2018. Se incluyeron 415 pacientes posparto y 335 pacientes poscesáreas y se quiso evaluar la efectividad, complicaciones y tiempo estimado de cada técnica. Como podemos observar en la tabla, se presentan las distintas técnicas con su tasa de éxito, su tiempo requerido, así como el número de pacientes en las que se aplicó y sus distintas complicaciones, pudiendo observar que la técnica Posadas fue un poco mejor debido a que tuvo una tasa de éxito de hasta el 96.4% y fue la técnica que se utilizó con mayor población. En cuanto a las complicaciones, se obtuvieron casos de hematoma en ligamento ancho y ciertos desgarros de la arteria uterina. Sin embargo, fue en la minoría de los casos de todo el total de las pacientes estudiadas y se requirió un tiempo mínimo de 6 minutos para su realización. Concluyendo que la ligadura selectiva de las arterias uterinas por esta técnica es una técnica sencilla, rápida, efectiva y segura para controlar la hemorragia obstétrica. En cuanto a las metas terapéuticas, vamos a poder lograrlas con la transfusión de hemoderivados, así como el control hemodinámico de nuestra paciente, y hasta podemos ayudarnos con la monitorización por gasometría cada 30 minutos. Siendo estas mantener un fibrinógeno por arriba de los 2 gramos sobre decilitro, una hemoglobina por arriba de 8, un conteo plaquetario por arriba de 50.000, un INR por abajo de 1.3, un lactato por abajo de 2, entre otros parámetros. En este momento debemos evaluar si nuestra paciente controló el sangrado o ya alcanzó una hemorragia por arriba de los 1500 cc o continúa con una inestabilidad hemodinámica a pesar de todos los hemoderivados transfundidos. En caso de continuar con una inestabilidad o presentar una hemorragia por arriba de los 1500, daremos paso a la fase 3, la cual será tratar la hemorragia masiva. En este momento nosotros debemos verificar que la transfusión sanguínea se esté dando en una proporción de 1 a 1 a 1. Por cada 4 concentrados eritrocitarios se está recomendando transfundir una féresis plaquetaria. En cuanto a pacientes que presentan una coagulopatía que no responde después de múltiples transfusiones y reemplazo de factores de coagulación, puede considerarse la aplicación del factor 7A recombinante. Sin embargo, ciertas literaturas reportan que todavía faltan estudios aleatorizados sobre esta aplicación. En este momento podemos utilizar técnicas como la ligadura de arterias hipogástricas, la histerectomía o el empaquetamiento, y el uso de cada una de ellas dependerá de la habilidad del cirujano o del control del sangrado. Teniendo que la ligadura de arterias hipogástricas fue realizada por primera vez en 1849 y presenta una tasa de éxito reportada de hasta el 40 al 100%, y esta varía sobre todo por la habilidad quirúrgica del cirujano que la realice. Reduce el flujo sanguíneo pélvico a la mitad y la presión del pulso hasta en un 85%, simulando así una circulación venosa, ayudando a la hemostasia y evitando la necesidad de una histerectomía. En cuanto a la histerectomía obstétrica, se debe considerar como el último recurso si es que fallan el resto de las técnicas. En cuanto a hacerla subtotal o total, todavía no hay recomendaciones definitivas. Esta se va a dejar a la elección del cirujano según la ubicación y gravedad del sangrado. Y recordar que actualmente se ha preferido la histerectomía subtotal, sobre todo por la disminución en los tiempos quirúrgicos y en las pérdidas sanguíneas, y que son frecuentes las lesiones ureterales y vesicales.
En esta revisión sistemática y metaanálisis por el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Estados Unidos, se tuvo como objetivo comparar la prevalencia de indicaciones y resultados de la histerectomía de emergencia en todos los entornos de ingreso. Se incluyeron 128 estudios con un total de 7.858 pacientes que fueron sometidas a una histerectomía de emergencia. Se incluyeron en total hasta histerectomías hasta 6 semanas posparto, pudiendo observar de forma muy interesante en este mapa que realmente en Latinoamérica no se cuentan con estudios sobre esta técnica quirúrgica, que se realizó la histerectomía hasta en 13% de las pacientes que eran nulíparas y muy importante que únicamente el 27% de las pacientes recibieron algún tratamiento adicional previo a la histerectomía. Se concluyó que el antecedente de cesárea tuvo hasta 6.5 veces más de riesgo de histerectomía y que esta tuvo una mortalidad de hasta el 60%, siendo mayor en países de bajos ingresos, pudiendo concluir que la histerectomía está asociada con una morbimortalidad considerable y es frecuente sobre todo en países de bajos ingresos, que el tener un antecedente cesárea puede aumentar nuestro riesgo de histerectomía y que las técnicas quirúrgicas están subutilizadas. Cuando nosotros ya presentamos una pérdida por arriba del 40% del volumen total de sangre, podemos comenzar complicaciones metabólicas como la acidosis o la disfunción celular como la hipoxia global, llevándonos a la famosa triada de la muerte, la cual nos va a permanecer a la paciente en un estado de anticoagulación y hiperfibrinólisis. De aquí se introdujo el control de reanimación con control de daños, la cual fue creada por cirujanos de trauma con el objetivo de minimizar la hemorragia, prevenir esta triada y maximizar el oxígeno a todos los tejidos. Consta de un abordaje quirúrgico por etapas para minimizar el tiempo quirúrgico contrarrestando las condiciones que amenazan la vida, así postergando procedimientos quirúrgicos definitivos hasta que se restablezca la fisiología normal del cuerpo en una unidad de cuidados intensivos. En cuanto a las indicaciones para la cirugía de control de daño, será cuando el sangrado es no apto para un control quirúrgico, cuando la paciente cuente con un sangrado persistente a pesar de múltiples transfusiones como arriba de los 10 concentrados eritrocitarios o ya llevemos 6 concentrados en las primeras 4 horas, cuando presenta una estabilidad hemodinámica a pesar del uso de vasopresores, así como un tiempo quirúrgico por arriba de los 90 minutos. Esta consta de un empaquetamiento como una piedra angular, la cual se puede realizar con compresas por al menos 7 a 10 y se cierra la cavidad abdominal de forma temporal, con una bolsa de presión negativa con ayuda de una bolsa de Bogotá. Posteriormente, la paciente será trasladada al servicio de unidad de cuidados intensivos para atender los trastornos de coagulación y anomalías metabólicas. En este momento es de importancia cuantificar con precisión la acumulación de sangre en la cavidad abdominal, sobre todo para que si la paciente no presenta alguna coagulopatía y el drenaje es mayor a los 400 mililitros en la primera hora, deberá regresar a la laparotomía de urgencia. Posterior a restaurar la fisiología, idealmente 48 a 72 horas después del procedimiento quirúrgico inicial, se puede regresar a la paciente para continuar con las intervenciones quirúrgicas. Y posterior al éxito quirúrgico y a la reparación de todos los daños adicionales, se realizará el cierre definitivo de la cavidad abdominal. En cuanto a la antibiótico-terapia, el uso de antibiótico está recomendado en nuestro algoritmo cuando se tiene una intervención quirúrgica por arriba de 4 horas o con un sangrado mayor a los 1.500 mililitros. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda, sobre todo en histerectomía como en otros procedimientos obstétricos, el uso de cefalosporinas de primera generación, obteniéndolo con una dosis inicial de 2 gramos por lo menos 1 hora previa al procedimiento. Esta se deberá repetir en casos con pérdida por arriba de los 1.500 mililitros o cuando el procedimiento se prolongue por lo menos 2 veces la vida media del fármaco, y se debe considerar aplicar una dosis de 3 gramos en pacientes con un peso por arriba de los 120 kilogramos. Posteriormente al control del sangrado, nuestra paciente entrará a la unidad de cuidados intensivos dando fin a este algoritmo. En cuanto a la perspectiva a futuro, el sistema YAIDA fue incorporado en el año 2020 y se considera útil en casos de hemorragia obstétrica secundaria o teniuterina resistente. Su mecanismo de acción es a través de la succión intrauterina para lograr una contracción colapsando el útero por un efecto de presión negativa a vacío. Cuenta con un catéter de 6 milímetros con un globo de oclusión para así sellar el cuello del útero y este está hecho de silicona médica. El objetivo es reproducir la fisiología normal de la contracción uterina postparto y como ventajas tiene minimizar las lesiones, distribuir la fuerza de vacío de forma simétrica y permitir una adecuada cuantificación del sangrado. La tasa de éxito reportada hasta el momento de este dispositivo es hasta el 94% y se ha visto un tiempo promedio de 3 minutos para lograr el control de la hemorragia. Es de fácil uso y por el momento la desventaja que tiene es el costo, ya que este se aproxima hasta 8,000 pesos.
Las conclusiones de esta monografía son que una muerte materna ocurre cada 4 minutos a nivel mundial por hemorragia obstétrica y que 80-90% de estas pueden ser prevenibles. Que el 40% de las pacientes que presentan hemorragia no cuentan con algún factor de riesgo identificable. La cuantificación de la pérdida sanguínea es de vital importancia, sobre todo para el reconocimiento de la hemorragia y así evitar el retraso en las intervenciones. El implementar protocolos como el Código H ayuda a organizaciones para aplicar estrategias necesarias para la prevención y tratamiento de hemorragia obstétrica. El manejo de la hemorragia debe ser multidisciplinario y simultáneo. Y por último, y lo más importante, la capacitación en el personal de salud es indispensable, ya que en equipos entrenados para colocar insumos en el momento preciso salvan vidas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia y los esperamos en el siguiente seminario. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.